Parodi, un pedagogo empeñado en humanizar el encierro. Dice, el equipo de investigación sobre historias y experiencias de la educación social en el Uruguay, de la carrera de educación social, trabajó con el pedagogo uruguayo Luis Parodi, quien durante los últimos 30 años ha sostenido y desarrollado propuestas educativas centradas en los sujetos, empeñado en generar espacios de vida cotidiana vivibles en el marco de instituciones de encierro protector y punitivo. ¿Y cómo fue eso que has dicho de que la policía te fue a buscar un partido de fútbol? Claro, yo salí de la cancha y le erré la cana por poquito, pero ni cuenta me di. Después me dijeron, yo tomé el ónibus, me fui para Progreso, tomé cosas. Y cuando iba en el Olivo Payó pasó un operativo militar para acá con 3 tipos encapuchados. Y era mi viejo y yo no sabía. Llegó a casa y cuando iba a entrar a casa viene un vecino y me dice, da la cana, no sé qué vas a hacer. Y bueno, está ahí. ¿Y eso qué año fue? Y eso fue en 72, eso fue en julio 72. Julio 72. Bueno, en Cuba fundamentalmente el guerrillero puro, el ejército del partido. Y después ahí te fuiste para Francia, de Cuba a Francia. De Cuba en el 77 vino el proceso político no habíamos ido el MLN. Ahí vos nos habías contado que te vinculaste por primera vez, hiciste una formación más bien en primera infancia. Sí. Esas fotos de las caras pintadas. Esa foto de las caras pintadas y todas las fotos estas que están en el Parque Bancén, esta en Zoom, todo eso son actividades de la creche. Y vos acá entonces hiciste tu formación como de educador en primera infancia. Exacto. Y además trabajaste en un jardín. Sí, fui director de un jardín. Y después de acá del jardín, ¿vos te fuiste a trabajar en dónde? No, yo de aquí me vine. Acá te viniste. Yo antes del jardín laburé con discapacitados mucho tiempo, pero bueno. sin formación. Fue dentro de ese marco de trabajar con discapacitados que terminé haciendo la carrera. Sí, estas son más... Desde acá, faltarían las de acá, che, que no, mirá, vos podía ver. Tengo ¿Y acá qué hay tenés? 12.000, y hay de berro, posiblemente Sí. hay reuniones, hay... ¿De dónde más? De Capurro debe haber. De Capurro. Capaz que estaría bueno si tenés De de CNR, Berro, de ¿verdad? Capurro, de CNR y ahora de Punta Rieles. Bien. La otra cosa que yo tengo claro es que todo se juega en la vida cotidiana, o por lo menos gran parte de la vida de la gente se juega en lo cotidiano. Es ahí donde se resumen la filosofía y la pedagogía. Entonces, armar un cotidiano significa ¿por qué me levanto a tal hora? La discusión de Capurro. Bueno, nos levantemos de acuerdo a lo que tenemos que hacer, principio básico. Te levantás a las 9 porque tienes que ir al liceo. Si no, yo qué sé. Y si dormí todo el día es problema mío que no te estoy proponiendo nada, ¿sí? Pero sí esta obsesión de los internados, que yo creo que hay un orden que es necesario, o sea, como que esta cuestión, ahí entramos más en lo psicológico si querés, pero que esta cuestión del adentro y del afuera, que el orden exterior termina como ordenando la vida de la gente, ¿sí? Como muy obsesivo en el cuidado de lo cotidiano. Era un desbole, el cuarto, pero eso es otra historia, eso es el adolescente, pero vení, juntá la ropa, no te tiraba, todo el tiempo, ¿sí? Porque yo creo, y acá viene una discusión, que en toda educación hay crianza. Yo eso lo he dicho siempre y lo sigo sosteniendo. Uno cuando educa también hace crianza, de alguna forma vuelve a las matrices básicas, quiera o no. Entonces más vale tenerlo claro. Si, no sé, hasta hoy con los adultos, ¿por qué la leche en el suelo? ¿Por qué uno hace crianza todo el tiempo y yo creo que está bien? Y bueno, y empezamos a armar vida cotidiana y para mí fue de los mejores proyectos. ¿Sí? Copiamos un modelo español que venía muy conductual y sin darnos cuenta, creo yo, o metiendo la cabeza, le fuimos cambiando cosas. Y terminó con un programa de vida cotidiana que, insisto, para mí fue lo mejor que hicimos en aquel momento. Hoy quizás yo con otro trille hay cosas que le ofrecería más todavía. Pero reconozco que ahí fue como una cosa importante que hice. Y lo armé yo el programa de vida cotidiana, sin lugar a duda. Después llegó alguna gente donde está este señor. Pero yo lo armé el programa de vida cotidiana con mucho miedo. En realidad todos los que iban a trabajar con adultos, no había ninguno que tuviera experiencia en cárcel, ninguno, y yo digo, la mierda. Yo creo que si hubiera educadores sociales un poco más que pudieran en la barraca, yo aumentaba el número de acciones en términos, pero evidente.
que se ocupen que la cotidiana se transforme en un lugar posible de dignidad y de educativo. O sea, que te paso una película, leo el diario, ¿no? También hago esas cosas, además de pelearme. No soy llavero, sino que puedo traer cosas, alimento, y a su vez discuto por qué te levantaste tarde o por qué no hiciste la cama. Y en esto de poder generar los espacios para que la gente se pelee, que es simplemente lo que hay que hacer. Uno no tiene todas las soluciones, pero sí que el tipo tenga la posibilidad de pelearse. Putear, decirte, organizarse. La primera idea básica es, si queremos cambiar esto, tenemos que salir del verticalismo absurdo. ¿Y en qué tiempo? Mejor dicho, ¿cuándo hay que verticalear que sea educativo, digamos, y cuándo no? No, entablada me voy ahí un día, enferman a Ricardo y quedo yo en la dirección, así de simple y así de planificado. Y ahí entendí, porque yo hasta ahí era un anarco al pedo, ¿sí? El poder no, que es como una excusa para no asumir algunas cosas, digamos. Fue la única vez que puse una condición, única vez en el laburo. Había un grupo de 14 gurises en comisaría de menores que había que sacarlo porque era un y que yo me lo llevé a ver a los 14, porque no había lugar. Y yo pongo la única condición que no me manden a nadie por un año. Me dicen que sí y yo acepto. Y me llevé los 14 gurises para allá. Los funcionarios estaban con un miedo, pánico por el motín, y los tuve encerrados 2 meses, sí, es cierto. Y de a poquito fuimos, esto de poder esto de que la obsesión de la educación, de que la importancia es el pelotón, no es uno, o sea, cómo uno va convenciendo de la tarea, no solo a los usuarios, digamos, sino a los compañeros de laburo, y por supuesto también dejándose convencer, ¿no? Entonces yo, cada dirección que agarraba, iba a buscar a los otros directores y lo invitaba a laburar conmigo. Asambleas tuteladas. ¿Qué era? La asamblea sí, pero en definitiva nosotros estábamos en la asamblea, teníamos voz y discutíamos y nos peleábamos, ¿sí? Cosa que yo considero que yo tengo razón, desde mi punto de vista. Respeto la diversidad de opiniones, pero hasta el día de hoy hago asamblea y yo tengo mi lugar y no le miento a nadie cuál es mi lugar, ¿sí? Le doy la posibilidad al otro que si yo tengo ese lugar lo pueda criticar, pero tiene algo para criticar. Y después que le iba a viñar esto de la puerta abierta, me afirmo más en esta cuestión del porrazo de la puerta abierta que no hay nada. Entonces, nadie tiene duda de que yo dirijo. Ahí aprendí que hay por lo menos 2 formas de dirigir. Están los equilibristas, los que pasan todo el tiempo equilibrando los equipos, y están los que toman decisiones. Escuchan, pero asumen la responsabilidad. Yo hago parte de este cuadro. Puedo ser muy democrático, pero la responsabilidad es mía. No dejaba todo, que no desangráramos la discusión. Entonces, si a mí me iba un poco mejor, me daba un palo y equilibraba. Entonces, yo le dije un día en la reunión que él era un perfecto equilibrista. La autoridad como el eje del proyecto educativo, la autoridad, no el poder. Yo de entrada, en los lugares que voy, marco 4 cosas, 5. Esto va a ser pedagógico, esto es así, esto va a ser así, gente. Los que piensen distinto tienen todo el tiempo para discutirlo, pero esto va a ser así. No va a ser de otra forma. Entonces aquella gente que yo sé que va a pensar distinto, tiene 2 posibilidades: discutir conmigo y convencernos armoniosamente, o se va a tener que ir. Yo creo que, y después creo que la relación tiene que ver con la jerarquía. El director tiene una, el educador tiene otra, y que no se contraponen. Es la posibilidad que tiene el gurí de circular por cosas distintas, institucionales. La otra obsesión es generar instituciones en todo tiempo. Y otra cosa que tenía clara en Capurro, y hoy tengo mucho más claro, es que los conflictos siempre se resuelven de forma más democrática. Eso es un eje central de lo que yo entiendo por educación. ¿Cómo encuentro un lugar de pelea? Porque estoy definiendo la educación como generar un lugar de pelea social. No hay otra. Un día estábamos en Capurro y una gurisa sale, Sabrina. Había un educador nuevo ese día que estaba de práctica y no podía creer. La gurisa estaba parada en la puerta y me decía: la concha de tu madre, director hijo de puta, ojalá que te agarre un ónibus cuando te vayas. Y yo le decía: no importa, vos no salís. Te quedó claro que vos no salís del hogar. La tipa paraba en la puerta: que te agarre un ónibus, viejo puto. No importa, tú no salís. No se fue. Y otra cosa que aprendí, que uno es muy importante para esta gente, muy importante, y hay que tener cuidado.
Los educadores tienen un enorme poder y no se dan cuenta. Algunos, vamos a no exagerar, algunos se dan cuenta o muchos se dan cuenta. Uno tiene un enorme poder en la vida de esta gente, por lo tanto vamos a hacer las cosas bien. Es muy sencillo el planteo, vamos a cuidarnos. La diversidad como obligación del educador, o del Estado, pero en este caso del educador, es de la diversidad más grande, religiosa, política, filosófica. Eso Punta Arenas creo que da fe. No hay censura. Entendemos que no hay códigos carcelarios, que son códigos que vienen de alguna parte y que la cárcel los asume como tal y se potencia en un grado. Hay una regla básica: que se pelea con cuchillo en un lugar público se va. Es claro que el internado ha sido siniestro y Gosma tiene razón, y creo que no hay que... La apuesta es que yo creo que el internado puede generar otras cosas. Capurro lo demuestra. Más allá que quedarán cosas para corregir y yo qué sé. Demuestra que puede ser un lugar de un contexto educativo, siempre y cuando esté absolutamente ligado al afuera, en el caso del internado. Porque el internado, a mí me parece que hay un tema de la perversión del adulto porque tiene un poder absoluto. Y en una institución que nadie supervisa nada, peor todavía. Vos sos dueño y señor de la vida de estas gurises cuando en realidad no sos nada de él para empezar a hablar. El primer acto, que fue el mejor acto de mi vida y no lo voy a poder superar, dije: señores, cuando la vida entra, dije una pelotudez, cuando la vida entra, cuando la vida entra, la cárcel un día va a estar sucia, un día va a estar triste, un día va a estar contento, frente a todos los milicos. Y en segundo lugar, en este lugar hubo un orden, estaba todo limpio y se torturó y se humilló y se violó. Nosotros nos comprometemos a no humillar a nadie. Nunca más fueron a verme los jefes. La primera me parece que hay algo de la escucha, no sé llamarle fina, ¿no? O sea, hay algo que desarrollás en esta tarea de que vos lográs discernir para el otro qué es lo importante. Porque yo me siento con fe en eso. O sea, de todo lo que me decís del chanterí y de todo, bueno, sacar para dónde agarro. Y qué le voy a decir para ahí. Una cosa es escuchar, ¿no?, el dolor, pero otra cosa es dar un mensaje, como le quiera llamar, consejo, opinión, tiene que ver con, o alguna acción que el tipo lo... En este entendido que yo creo que cuando vos encontrás algo de placer, empezás a funcionar, o cuando encontrás algo de ponerte en movimiento, ¿sí? El guriete un día estaba conmigo, un guriete que tiene 10 años más de cana. Un día estaba hablando conmigo, se estaba peleando conmigo a muerte, se puso a llorar a madre porque estaba furioso. Me dice: porque la concha de mi madre. Dice: pensar que yo en el único momento de mi vida que cuando yo cantaba rap en los ónibus, ¿y por qué lo sigue robando? Siguió llorando. Al rato, cuando terminó, dije: vos a partir de mañana vas a hacer rap. Te vas a dedicar a rap y vas a vivir de rap. ¿Cómo vas a vivir de rap? Bueno, no paro más, ahora metí los huevos por el piso. Hay un productor que va, tipo muy bueno en el rap, es excelente actor. La otra cosa que ese tipo es un actor impresionante. Eso, poder saber eso, ¿no? Esto es esto. Lo otro te escuché, está todo bien, pero por acá vas. Cuando yo llegué a Punta Arenas, la mayoría decirle: yo soy preso. Vos estás preso. Si sos preso, estamos en el horno. Si vas a seguir siendo preso, ya ni discuto más. Vas para Concar de vuelta, no te preocupes, no gasto ni cago. Si estás preso, discutir. Ahí había una gurisa que pesaba 100 kilos, ¿sí? Y no se movía de la cama. Dice: vos no la podés bañar porque sos hombre. Y, ¿qué voy a discutir? Si yo en realidad la voy a terminar bañando porque no hay nadie que pueda con ella. Muy sencillo. Porque no, está bien. Al otro día, bañala porque... Y a la Luisa le encantaba esto, el agua caliente. Yo la ponía en agua caliente y bueno, es como pasa con el amante y el marido, ¿sí? Viste que cuando el amante acepta que los domingos el tipo esté con la mujer comiendo pasta, está todo bien. El lío viene cuando la tipa dice: no, pero yo el domingo quiero comer pasta contigo. Ahí. La relación educativa tiene que ver con esto, con un rol, con una tarea, que una tarea no es más que eso, que creo que posibilita, si se hace bien, de que este otro juegue en muchos andariveles. Ahí viene la obsesión por lo cotidiano, si querés. Entonces, yo que sé, había una hidrocefálica
que tenía la cabeza así y que hace meses que no caminaba. Estuvimos con una tipa craneando, porque yo no soy muy creativo para hacer, pero sí para pensar. Hicimos todo un dispositivo espantoso, pero la tipa empezó a caminar. El Bruno, que era otro guachito que tenía una fuerza en los brazos, y todo paralizado menos los brazos. Le hicimos una chata. Era el terror de la clínica, después andaban con la chata. Entonces, esto de los objetivos de acuerdo al otro, me parece que ahí lo mamé, lo aprendí. Tiene una contra a veces que uno se puede quedar en eso, pero me parece que tiene algo de fortaleza que es, es reconocer al otro en sus posibilidades reales. ¿Se puede hacer una cárcel donde hubo tortura y humillación y violaciones? Una cárcel digna, digamos. Lo planteamos en algunos actos que hicimos, y sí, ¿qué hicimos? Esto que la educación tiene como 3 patas, que estamos medio harto de que me escuchar decirlo, una parte de valores, hábitos que todo el mundo recita y está contentísimo, una parte de habilidades básicas, que es cómo hacer un currículum, yo qué sé, las 3 son importantes, y una política, que yo tuve un lugar político para que vos seas. Entonces, empezamos a hacer los actos el 27 de junio, donde iban las presas que tuvieron allá y los que están presos. Y hay un diálogo que yo ese día dije, puta, estamos haciendo educación en serio. Me convencí ese día, porque yo hasta ese día tenía duda. Entra una vieja llorando a la celda del C izquierdo, y estaba el tipo ahí, se pensaba que yo estuve en esta celda por pensar distinto, y bla, bla, bla. Lloraba la vieja, y él dice, yo por 7 rapiñas. Esa es la síntesis. Ese día dije, puta, estamos haciendo... Bueno, hicimos la Plaza de la Memoria adentro. Empezamos a armar plazas por todos lados. Viste que vos al ser humano le pones un banco y se sienta, ¿sí? Sociedad reproducida adentro. Placita, un banco. Y lo del acto político... y la otra cosa es un acto político a fin de... Bueno, algunos ritos. Habla la dirección, hablan los presos, habla las presas políticas, y termina siempre el acto uno de ellos. Siempre. Ahora en noviembre, diciembre hay un acto de cierre del año donde se rinde cuenta. La obsesión tenía claro cómo no caer en una evaluación total también. Cómo zafar de esta cosa de lo total que genera inútiles, ¿sí? Creo que eso estaba en la vuelta. Por lo tanto, Capcro tiene que ser abierto, el liceo, ¿sí? Cosas que marcaban esta idea de que los internados hay que pensarlos para afuera y no para adentro, que ningún conflicto adentro hay que resolverlo adentro, eso también estaba claro, y hoy está mucho más claro. O sea, que todo lo que uno hace tiene que ver con un hipotético afuera, aunque la idea sea hipotética. El lío es cuáles son las cosas comunitarias posibles para estos gurises en estos tiempos. El internado es el campo donde yo me puedo bandear, en todos lados, pero en el internado más porque tenés 24 horas para ti, cosa que es un lío. Entonces le pedís que sea solidario, el hombre nuevo, yo qué sé, yo vi cada cosa, pedí a la gente. Bueno, el plan también ordena, como el plan además de hacerlo es colectivo, porque en un momento se discute, permite limar las cosas más pelotudas nuestras, o los fascismos nuestros se puedan recortar, ¿sí? ¿Qué le pedís al otro? Que sea el hombre nuevo, estamos en el horno. Yo que sé, que sea solidario, ¿para qué? Y ahí hay un avance significativo, creo, en los últimos tiempos, los educadores, que es discutir qué va a ser el tipo en términos, ¿no? Después si es buen tipo o mal tipo, es un problema que va... Pero para nosotros eso era muy importante, ¿eh? Esta imagen del hombre nuevo que nos persiguió mucho tiempo, no fue tan fácil desprendernos de ella. Yo creo que hasta ahora, si rascas un poco en alguno de nosotros, aparece este bichito. Entonces, claro, la exigencia era, y la reunión era no fue solidario. ¿Cómo me dices? Algunas cosas que sí, que son centrales, es que el delito hay que discutirlo, no contrariamente al CNR, que la mayoría decía, no, ¿cómo voy a hablar esta teoría tan maravillosa de los educadores, que es, la vida comienza como tú me conociste, cosa que, Dios mío, ¿no? Lo que hiciste para atrás no me interesa. O sea, vos te crees Julia Robert. Te llegué a ti y tú lo vas a salvar. Más o menos así. No. Los equipos que yo empecé a formar era lo que a mí me competía como subdirección técnica, que era toda la cárcel. Era laboral, educativo, jurídica, reducción de pena. Todo eso funciona en colectivo. No. Funciona en juntas.
donde lo colectivo empieza despacito a ganar lugar. Junta laboral, junta de disciplina, junta de traslado, junta de transitoria, o sea que el transitorio también se discute. O sea, yo creo que hay como esbozos de equipo o hay decisiones mucho más colectivas, hasta ahí me animaría a decir. Entonces los equipos, la conformación de los equipos venía por la obsesión de ser una cosa más colectiva y eso necesariamente iba a ir formando acuerdos y una noción de equipo. Creo que hoy avanzamos pila con eso, creo que estamos lejos de tenerlo. La función educativa creo que existe en algunos lugares y creo que todo el proyecto termina avalando algunas cosas educativas. Los tipos saben que pueden discutir, saben que pueden pelearse, saben que pueden participar en la cultura. Tienen lugares de liceo, primaria, UTU, ¿sí? Tienen radio, la revista, música, tienen rap, rock, la cumbiamba, murga, candombe. Hay algunos rituales, que yo soy hincha de los rituales, entonces hay un ritual de llegada, que es que yo saludo a todo el que llega. Bienvenido a una cárcel, bienvenido a Punta Rieles, queremos que se queden acá. Los que quieran seguir robando, por favor, mejores, que los agarren enseguida, y los que quieran cambiar, vengan para acá, que no sé. Eso el pato ya lo tengo harto, porque no se me ocurre otro discurso hace un año y medio. Y la otra cosa ritual es que yo saludo a los 600 tipos el 24 y a los 600 tipos el 31. La única forma de eso, y capaz que me saco cartel, es que uno tiene que estar muy convencido de algunas cosas, para empezar, de para dónde va. Y tenés una fe barra de convencer gente, digamos. Sin eufemismo y sin pensar que vas a transformar todo, pero sí, esto es lo que hay y para acá vamos. Y bueno, ¿y cómo haces la ligazón? Todo el tiempo vas y venís, transás con algunas cosas, a veces transás más, a veces transás menos, pero creo que ahí el rumbo no se puede perder. Es para acá, los conflictos se resuelven así. Y creo que ahí la fundamental es tener 4 o 5 cosas claras. La no humillación, el hecho básico, el respeto absoluto a lo que el tipo es. Y con esas fortalezas creo que podés lograr, capaz que en un proyecto educativo en el sentido como lo quisiéramos todos, pero sí una acción que permita cambio. No, yo siento que hay como una mezcla infame de autores, y Fontana Rosa y Violeta Núñez y el tango El que no llora no mama. Estoy trabajando en ese tema. Entonces, el que no llora no mama, entonces en Punta Rieles vos no me pidas nada, vos tenés que pelearme, ¿sí? Vos sos grande, ¿sí? El que no llora no mama, esto es del tango. Entonces llorá, puteá, pateá, ¿sí? Peleate. Eso es un mensaje todos los días con los tipos. Yo creo que hay una mezcla de bastante gente, Pillon Rivière con los emergentes, aquel que me tira alguna cosa de Can y yo después dije, mirá vos dónde ando. No soy un lector muy constitucionario, leo, salpico, pero yo siento que hoy tengo una mezcla importante. Si fuera a definir, hay algo de Violeta Núñez en la vuelta. Y hay que tener claro que el internado en sí no está bien. No, hay que romperlo. Pero hay que romper algunas cosas del internado. La discusión que tenían con Calle era muy interesante. Yo le decía, ustedes no trabajan para una casa. Le partía la cabeza con eso. Capurro también es una casa. Después lo que le pongamos adentro. Ustedes tienen que educar para que el tipo tenga una casa, porque la calle enloquece. Yo estoy convencido de esto. Porque no hay límite, como decía Valerí, otro que me sigue. Valerí decía que un gurí de la calle es como un tapón en el mar. Tiene como la libertad del mundo, pero es como... O sea, la experiencia acá para nosotros es como el soporte de un montón de categorías que sirven para esto, para pensar la formación de estos gurises que están como también así, bueno, leyendo un montón de cosas afuera y no pudiendo leer cosas acá porque tampoco hay demasiada producción. No hay demasiada producción. Maravillados con una práctica, pero tampoco poder ver más allá. O sea, pensar tal, lo hace porque es Parodi. Sí. Seguro, como está. Pueden aprender del otro en esto de decir, bueno, a ver qué hace Parodi para que le salga. Que se pueda hacer, que podemos hacer como educadores. Sí, claro. Está.
hay como una práctica pensada quizá de todos estos lugares, pero yo no soy muy consciente. ¿Para qué te voy a engañar?